8:08. Está con nosotros el doctor Pedro Granja, a quien hemos presentado como corresponde, y le consultamos dos o tres temas de interés nacional. El primero, ha asumido la defensa de un grupo grande de médicos que trabajan en diferentes dependencias del Ministerio de Salud y que por la disposición de la ley humanitaria debían ya haber recibido sus nombramientos. Mi pregunta es, ¿ese es el problema? ¿No se les está entregando los nombramientos? Saludos Jimmy, saludos Sumar, Esperancita. Veamos, vamos al contexto previamente. 83 médicos fallecen durante los meses de marzo y abril solamente en Guayaquil, mientras no cuando estaban en sus casas, sino cuando estaban trabajando en hospitales de la Red de Salud Pública del Ecuador. Ok, esta es la nota que da el propio Colegio de Médicos del Guayas. Falta la nómina del Colegio de Enfermeros, del Colegio de Tecnólogos y todo lo demás. Solamente, Jimmy, este dato es espeluznante. Teníamos 2 tecnólogos respiratorios en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. Los 2 murieron por COVID. ¿Ok? Hay una gravísima denuncia del abogado de FAS, que es un observador autorizado por el Consejo de Participación Ciudadana, contra el IES, en el sentido que una vez que mueren estos 2 terapistas respiratorios, no se contratan otros 2 terapistas de la misma línea, sino que se contrató a alguien vinculado a terapia física, que en ese momento no se necesitaba por la emergencia. Ok, avancemos. Según un documento de Amnistía Internacional, Jimmy, más de 7.000 médicos han fallecido durante la pandemia en Sudamérica, y Ecuador es el 4º país en el mundo con mayor cantidad de personal sanitario muerto durante los peores meses de la peste. En medio de este desbarate, en medio de este desastre, había un gobierno que repartió los hospitales. ¿A quién? A un montón de sinvergüenzas que en el colmo amenazan con acciones judiciales contra aquel que les diga: tú estuviste en el reparto de los hospitales. No tenemos mayormente presos. Hay el espectáculo teatral del allanamiento. Se murieron miles y miles de personas, más de 30.000 solamente en Guayaquil. Ahí estaban los muertos en media calle. La alcaldesa creía que esto se iba a solucionar tomándose el aeropuerto, como se tomaban puentes durante las broncas de octubre. Ahora quieren comprar antiparasitarios y creen que con eso van a curar el COVID. O sacando a los militares en las calles para darle palo y cortar el cabello al pueblo. Ok. El gobierno tiene la presión de los medios empresariales, que están empezando a botar miles y miles de trabajadores a la calle. Entre esos votan un trabajador que 20 años presta servicio en el municipio de Guayaquil y le dan $300 de indemnización. En medio de todo esto, dicen: vamos a romantizar un poquito la ley. Y se inventan un par de artículos para decir que a los médicos, a los héroes, al personal sanitario, se les iba a entregar el nombramiento definitivo. ¿Ok? La ley no me la invento yo, mi querido Jimmy. No, eso es ley de la República. El artículo 25 de la ley humanitaria dice claramente que, por razón de la emergencia, usted, por ejemplo, es enfermero, usted que es médico, usted que es administrativo, se va a dividir el concurso de méritos y oposición. 50% de méritos, usted entrega su certificado, su título registrado en la CNCIT. Perfecto. Si usted es trabajador, camillero, en fin, y no tiene un título, en función de todos los requisitos previos para su contratación. El 50% de la oposición, lo dice la ley, será presentar el contrato ocasional o el contrato provisional que demuestre, que acreditase que usted trabajó exponiendo su vida y la de su familia durante los meses más duros de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado, Jimmy? Están entregando nombramientos, según se denuncia a nivel nacional, a personas que no trabajaron durante la pandemia. ¿Cómo pueden probar ustedes eso, abogado? Mire, doctor? Hay incluso un documento que lo vamos a presentar el día de la audiencia. El día de la audiencia. Que sale de ciertos departamentos de la red de salud pública, en la que hay más de 400 personas que no participaron, que no trabajaron durante la pandemia, y eso se probará cuando los jueces le pidan al Departamento de Talento Humano a nivel nacional del IES cuál es el cuadro, y allí se va a ver quiénes trabajaron y quiénes no. ¿Y esos 400 están en la lista de los que van a recibir nombramiento? No, ya les han dado nombramiento a algunos. Y esa es la bronca, la indignación que provoca. Por ejemplo, ayer me escribe un médico de Cuenca. Me dice: doctor, mi mujer estaba embarazada, también es doctora del departamento de ginecología, y ambos trabajamos presencialmente en la pandemia. A ambos nos despidieron, estamos sin trabajo, nos estamos comiendo la camisa en este momento. En Cuenca. En Cuenca.
Me llaman la Asociación de Médicos de Ambato. Están en la misma situación, pero en el colmo. El 30 y el 31 de diciembre empiezan a llegar sendos Kipux. Para las personas que no saben, es un mail institucional, sí, un mail estatal, en el que les comunican a cada uno de los médicos, más de 108 trabajadores sanitarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, solamente para darle un ejemplo, 108 personas. Señores, héroes, como les llamábamos, váyanse a su casa porque se quedan sin empleo. Se acabaron sus contratos ocasionales. ¿Y esto quién lo hace? Evidentemente el responsable es el excelentísimo señor Jorge Guate, a través de sus empleados, ¿no es cierto?, del Departamento de Talento Humano. Pero eso se informó poquitos días después, horas, que se había corregido y se los reintegró. Mire, yo entiendo que Jorge Guate se lo puede acusar de muchas cosas, pero tonto no es. ¿Okay? Como decimos en el barrio, él es muy vivo. Él vuela con los motores apagados. Entonces, ante la bronca popular que esto generó, porque ahora todo se maneja por redes sociales, pues así trabaja el gobierno, ¿no es cierto? Esas son las encuestas y las redes sociales lo que lo mueven. La gente empieza una marea de tweets, ¿no es cierto?, diciéndole, ¿cómo puedes votar a los médicos y a los sanitarios cuando estamos todavía ante una inminente segunda ola? Entonces él retrocede, inteligente como es. Lo que se le olvida al ingeniero Guate es que las cosas en derecho se deshacen del mismo modo en que fueron hechas. ¿Dónde está el Kipux que diga que esos contratos ocasionales todavía están vigentes? ¿Ok? Pero supongamos que yo le voy a creer a Jorge Guate, ¿ok? ¿Están vigentes los contratos ocasionales? ¿Hasta cuándo van a durar? Hasta marzo, pues, Jim. Pero lo peor de todo, que yo quiero que la gente entienda, es lo siguiente. Usted que me está escuchando en su casa y seguramente ha vivido esta situación. Los empleadores, que son la parte más fuerte de la traba laboral, siempre están aprovechándose de la parte más débil de los empleados. Han creado esta figura del contrato ocasional que solamente puede durar 1, 2, 3 meses, 90 días. Después de eso, tienen que decirle a usted, usted me sirve, se queda de largo, con una relación estable, de tracto sucesivo, o de lo contrario, váyase a su casa. Y ahí no pasa nada. Pero aquí en el Ecuador nos hemos acostumbrado a tener una relación de contrato ocasional que duran 5, 6, 7, 8, 9 años. Claro. Eso es contrario al sentido mismo de la figura. ¿Ok? Yo creo que Jorge Guate, que me está escuchando en este momento, a quien me dirijo a nombre de miles de médicos y personal sanitario que estoy representando a nivel nacional, es un hombre que piensa mucho. No pase usted, señora, la historia, no le deje esto a sus hijos, como el hombre que despidió miles de trabajadores sanitarios en plena inminente segunda ola de pandemia. No pase la historia como enemigo de miles de trabajadores de la salud, ¿ok? Cumpla con lo que le dice el artículo 25 de la ley humanitaria, cumpla con lo que le dice la disposición 9ª de la misma ley. Esto es, hemos presentado, Jim, Omar, una acción de protección que ha caído con jueces del Tribunal de Garantías Penales del Guayas. 3 jueces, ¿ok? Lo único que tienen que hacer los jueces es verificar, a ver, si Pedro Granja está diciendo que el artículo 25 de la ley humanitaria dice esto, léase por secretaría, por favor, el artículo. Léase, por favor, la disposición 9ª transitoria. A los que han completado el 50% de méritos, han completado el 50% de oposición. No importa si usted es químico farmacéutico, personal administrativo, camillero, enfermero o médico con 7 títulos. Si usted trabajó durante la pandemia en los meses más duros, marzo y abril, al menos, Jimmy, permítame hacer una digresión. Yo escucho permanentemente gente que habla de Guayaquil, de los guayaquileños. Que los guayaquileños son indisciplinados, que los guayaquileños son desobedientes. ¿Okay? Para hablar de Guayaquil, hay que haber nacido aquí. O hay que vivir aquí, hay que tener un negocio aquí, hay que sufrir a Guayaquil, hay que vivirlo con toda la intensidad. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que fueron esos meses de pandemia. ¿Ok? Sacaban al vecino muerto, ¿ok? Sacaban al de más allá, los dejaban en media calle, mientras la ciudad estaba abandonada a su suerte, ni siquiera se entregaban los kits alimenticios que ahora aparecen en medio de la campaña. ¿Ok? Sí. Esto no se justifica de ninguna manera cuando tenemos nosotros, esto yo lo digo bajo mi responsabilidad civil y penal, Guayaquil tuvo más de 35.000 muertos en esos 2 meses. ¿Ya? Mire, Omar, Jimmy, no quiero hablar de mi biografía, pero por esa mala suerte, a todos casi nos contagiamos en esos días, me contagio con COVID. Buscaba médicos para que me ayuden, les quería pagar médicos privados y me decían, no estamos trabajando, ¿ok?
Y está bien, ellos estaban preservando sus vidas. Los hospitales estaban colapsados en ese momento. Que el ministro de Salud, Ceballos, una persona muy respetable, salga con esa cantinflada, ¿no es cierto?, maravillosa de que los médicos se enfermaron en sus casas y de que fueron ellos los que llevaron el virus a los hospitales, es propio de este señor, que es bastante cómico, ¿no? Doctor, permíteme algo. ¿Cómo no? Cuando todavía nos daba entrevistas el doctor Ceballos, porque ya hace tiempo nos tiene bloqueados, y también el señor Watt, que él sí nos concede entrevistas, ellos, hablando sobre el tema de la contratación de médicos, decían, sí, estamos analizando los casos, pero hay médicos que, por ejemplo, trabajaban en áreas, por ejemplo, en emergencia, un traumatólogo, por ejemplo, ponen el ejemplo. Analizando la ley humanitaria, esas personas también tienen derecho al contrato, por ejemplo, personas que no estaban quizás en el área de urgencia o en UCI, sino que eran especialistas, pero que acudieron en esos días a los hospitales a seguir trabajando. ¿Tienen derecho o hay que también tamizar esa situación? Vamos a ver. Cuando la ley es absolutamente clara, no necesita interpretación, ¿ok? Se habla permanentemente de que solo los médicos que estuvieron en el área respiratoria podrían ser merecedores de este premio, digamos, ¿no es cierto? De este reconocimiento que como sociedad tenemos que darles. Pero yo les voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que las personas que han trabajado en el área, por ejemplo, de cuidados intensivos o cuidados oncológicos, no se contagiaron con COVID? Claro que sí. La gente que estaba trabajando, por ejemplo, en los camilleros, la gente con diálisis, las enfermeras, pediatría. Si el virus estaba por todos lados, pues mi querido Jimmy, Está mi bien. querido Omar. Por consiguiente, pero más allá de eso, la ley no le hicieron los médicos, ni los camilleros, ni los enfermeros, ni los químicos farmacéuticos, ni los administrativos. La ley la hicieron los legisladores vinculados a Creo y al gobierno. ¿Ok? General, pero aquí lo quiero dejar claro. Hicieron la ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, para santificar la liquidación con 0 sucres, con $0, de miles de trabajadores que mandaron a sus casas y además reducir a la mitad el salario de profesores, de obreros. ¿Ok? Y arman el artículo 25 que a mí me dice claramente todo el personal médico Así es. que prestó sus servicios durante la pandemia merecerá ser llamado a un concurso de merecimientos de oposición que solamente se verificará con la presentación de 2 documentos y automáticamente les entregamos el nombramiento Pedro, definitivo. no será, a ver, me pongo en el otro lado por un momentito para decirle, a ver, Pedro, ¿no será que ya se están entregando los nombramientos en forma paulatina? No sé si son 4.000 médicos más o menos lo que están en ese estado de espera y más que espera, de desesperación. Y ya se han entregado 300, 400 y se están entregando de manera paulatina. Mi querido Jimmy, usted sabe que yo no milito en ningún partido político, ¿ok? Hoy me reúno con el señor presidente del Colegio de Abogados del Colegio de Médicos del Guayas, ¿ok? El doctor Tenorio, quienes van a sumarse a esta demanda de sus afiliados en la audiencia con amicus curiae. Hoy me reúno con el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que es el doctor Alfonso Luz Yunes. Se van a sumar varios gremios de abogados a las audiencias que se van a dar en todo el país. Lo que se está planteando es que la ley les daba un plazo máximo de 180 días. Ah, correcto. Y hasta este momento, el 22 de enero se cumple el plazo, ¿ok? El 22 de enero. Y hasta este momento, la respuesta que nos da el gobierno, ya cuando tenemos a más del 70% del personal sanitario que está sin estabilidad laboral, No hay partidas. que exige el nombramiento definitivo, es lo siguiente. Tienen razón, ¿no es cierto? Se parece a la canción de Daniel Santos. Tienen razón, pero va preso. Tienen razón, pero no tenemos plata. Ok. No tienen plata, pero en cambio, los préstamos que han llegado de bancos internacionales, de organismos internacionales, no son para los INA Papers, ¿ok? No son para que se sigan repartiendo los hospitales. No son para que compren tallarín con gluten o sin gluten, ¿ya? No son para que los administre los hermanitos ¿no es cierto?, de la novia de la preferida de Lenín Moreno. Son exclusivamente para paliar la emergencia sanitaria. La ley humanitaria se llama Ley Humanitaria para combatir los efectos del COVID. Por consiguiente, mire, aquí hay una parte importantísima. Existe, quieran o no, los pensadores de derecha. Y existen, quieran o no, los pensadores de izquierda. Para la derecha, pagarle a los médicos, comprar insumos médicos, traer más pruebas de COVID, pagarle a los profesores, defender la estabilidad laboral de los obreros, eso es un gasto para los Guillermo Lasso, para los Isidro Romero, para los Herbas, para toda esta gente.
Para nosotros, en cambio, eso es una inversión. Por consiguiente, si tienen plata para ir a conocer al Papa, para pasear por Disney World, para gastarse en pendejadas, deben tener fundamentalmente plata para enfrentar una pandemia que le está costando la vida a su hermano, a su papá, a mi mamá. Es decir, eso es lo que la gente tiene que entender en estos momentos. Miren, ecuatorianos, 5 segunditos, Omar. Sí, no se preocupe. Si mañana viene una nueva ola de peste, uno pensaría, ¿no es cierto? Cuando tenemos el país más empobrecido de Sudamérica, ¿a dónde los llevo? A mi hermano, a mi papá. Tengo que llevarlo a un hospital de la red sanitaria pública. Y si antes teníamos 100 médicos y ahora tenemos 50 porque están echando en lugar de contratar, ¿quién tiene la culpa? Evidentemente el gobierno. Es decir, si ya no pueden administrar esto, pidan perdón y váyanse a su casa, porque lo que están haciendo es un verdadero genocidio. La ley les da 180 días para recetar los documentos, que se cumplen el 22 de enero, recetar los documentos y entregar el nombramiento definitivo. Por consiguiente, el ministro Ceballos, que está demandado, y el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, no tienen ninguna excusa, tienen que cumplir con la ley y sacar la plata que evidentemente hay, ¿ya? Y hacer una cuestión de preferencia. Aquí hay una inversión social y dejar de estar pagando deuda externa, que incluso tienen del ministro el que cobra los tenedores de bonos, ¿no es cierto? Priorizar a los médicos. Oiga, doctor, aquí la doctora María Fernanda Dager, que está viendo el programa, dice, miren, uno de los caballos de batalla de muchos candidatos asambleístas para la próxima legislatura es justamente derogar la ley de ayuda humanitaria. ¿Qué pasaría en ese caso si se deroga? ¿Qué pasa con esta situación de los doctores? Bueno, sí, pero es que la ley ya fue aprobada, ya entró en vigencia, okay, ya está en el registro oficial y se tiene que cumplir, punto, basta. O sea, no hay más discusión. ¿Okay? Claro. Es decir, tenemos, por ejemplo, en este momento, más de 8.000 trabajadores de la salud que vienen exigiendo su nombramiento definitivo. Mira, Omar, esta pregunta es muy interesante. Lo que nosotros vamos a plantearle a los jueces, señores jueces, vean, hagamos lo siguiente. Veamos tiempos políticos. Este gobierno moribundo que repartió los hospitales, este gobierno moribundo, corrupto, que reprimió con bala a los indígenas, a los estudiantes, a los obreros en octubre, y en medio de todo eso había un candidato presidencial que decía hay que darle más duro a los indígenas. Este gobierno puede decir vamos a entregar los nombramientos definitivos, pero no tenemos plata para justificar los pagos posteriores. Ok. Entonces déjele el problema al nuevo gobierno. ¿Ya? El nuevo gobierno tendrá que pagarle los salarios a los trabajadores de la salud, pero cumplir con la entrega del nombramiento definitivo es algo que en estricto derecho no tienen cómo zafarse. Bien. A ver, en estos últimos minutos, doctor Granja, ya me quiere votar, parece. No, todavía. De últimos no dije cuántos. Nos gustaría que, de manera resumida, usted nos haga una revisión de lo que ha sido este proceso electoral. Aparte de que le pregunto si le ha pasado como a mí, como a Omar, que nunca hemos asistido a una previa tan complicada, tan enrarecida, donde todos los días hay que hacer consultas al TCE, al CNE, a la Procuraduría, al Contralor. Bueno, este proceso tiene para mí un solo nombre, un relajo. Mi pregunta es, ¿usted qué opina del proceso electoral? Primero, es un proceso que se organiza en contra de un solo hombre. El único gran candidato presidencial, el único gran candidato que lo totaliza todo y que también lo destotaliza, está en Bélgica. Nos guste o no, y se llama Rafael Correa. El resto no existe. Todo gira en torno a decir que Correa está gordo, o que Correa está flaco, que es alto, que es bajo, que le salió una cana, o que se pintó el cabello de verde. Cualquier cosa que Correa diga en sus redes sociales, en cualquier medio de comunicación, inmediatamente sale un 70% de gente que lo ama a decir, mira, cómo Dios es grande, ¿no es cierto? Y un 30% de gente que no lo quiere a recoger su mismo pensamiento y amplificarlo. Por consiguiente, él hace una totalización de la sintonía. Tenemos un proceso electoral en el que se planteó claramente cuál era la fecha para que todos presenten sus carpetas. Llegó un candidato que es como Ricky Ricón y dijo, bueno, yo soy millonario, entonces como bueno, hacemos casi todo lo que somos millonarios, hacemos lo que nos da la gana, yo voy a presentar mi carpeta después. Para mí es una estupidez, pero sin embargo los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral dijeron, no, el señor sí se puede inscribir.
Después empezaron a decir que no se podía inscribir y que de nuevo se podía inscribir, una cosa bastante extraña, ¿no es cierto? Un galimatías bien particular. El Consejo Nacional Electoral le dice a la Corte Constitucional, por favor, hagamos diriman este conflicto de competencias, porque nosotros no los queremos inscribir al señor, porque no podríamos cumplir con los tiempos electorales. Pero no había conflicto de competencias. ¿Okay? No puede haber conflicto de competencias porque solamente es entre iguales. Y los jueces del Tribunal Constitucional Electoral estaban por encima de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Eso lo dice la Corte Constitucional, eso lo saben los estudiantes de pre-ingreso de Derecho, lo dice varias semanas después. Todo con la intención, no sé si realmente todo preparado, todo armado, para que el proceso electoral no se desarrolle el 7 de febrero. ¿Usted cree que eso es lo que hay atrás? No hacerlo el 7, pero hay un riesgo y es la nulidad del proceso. Dicen que, por ejemplo, hay momentos en los que ciertas personas buscan una pareja en su vida porque les recuerda mucho de pronto el papá que era castigador. De pronto, en el caso de este conflicto trágico que existe entre los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral, por si acaso yo nunca he visto jueces tan preocupados, tan interesados en que se cumpla su sentencia, ¿no? Generalmente los jueces dictan la sentencia y la dan allí, pero ellos no, ellos van a la televisión, hacen ruedas de prensa para que se cumpla la sentencia a favor de Álvaro Noboa. Qué buenos jueces que son, los felicito. Y por el otro lado, los vocales del Consejo Nacional Electoral empeñados, ¿no es cierto?, además de una guerra contra Correa, que solamente falta que le prohíban vivir, que le prohíban respirar, y evidentemente tal vez lo hacen de un modo inconsciente, pero lo que nos están llevando es a una verdadera paella de errores procesales que van a hacer imposible que el proceso electoral se lleve a cabo el 7 de febrero. Doctor, brevemente, con respecto a las propuestas que se ha dicho, el fin de semana tuvimos este intento de debate, que de debate no tuvo nada. Escuchamos pena de muerte, castración química, que los reos vayan a trabajar de sol a sol para que lleguen cansados y no se maten en las cárceles, y propuestas económicas. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista legal? Se está hablando mucho, pero no se está hablando con la ley en la mano. Porque, por ejemplo, yo no soy abogado, pero yo de buenas a primeras sé que en el Ecuador no está permitida la pena de muerte, por ejemplo. Ni la castración química. La castración química. ¿Cómo ve usted las propuestas desde el punto de vista legal? Bien, hemos asistido los ecuatorianos este sábado y domingo, no se preocupe que ya mismo concluyo, a un desafinado concierto asnal, muy malo, en el que muchos jóvenes, a quienes permanentemente menosprecian los políticos, han decidido migrar del voto de tal o cual candidato fundamentalmente hacia el voto nulo. Okay, esta es la decepción de lo que ha ocurrido este fin de semana. Existe un mundo virtual, mi querido Jimmy, en el que, por ejemplo, usted en Twitter es una determinada persona, pero también existe el mundo real, y es lo determinante. En el mundo virtual, muchos millones de dólares ha gastado Guillermo Lasso y Ciro Romero con un montón de lacayos que se hacen llamar periodistas y que andan ladrando todas las 24 horas a favor de él y dicen que el Lasso prácticamente hace milagros, ¿no es cierto?, que multiplica los panes y todo lo demás. Entonces, en este mundo virtual se crea un avatar, y el avatar nos dice que Guillermo Lasso es bueno, es caritativo, repito, hace milagros, levanta a Lázaro, y es más o menos igualito a Andy Ciro Romero. Dicen, por ejemplo, que Guillermo Lasso es el candidato del trabajo. Mundo virtual, ese es el avatar. Vamos al mundo real. En el mundo real, usted va al banco de Guayaquil, tiene que saber que va a ser una cola de 4 horas, porque hay 9 ventanillas, pero solamente hay 2 personas que están trabajando, ¿ok? Las otras 7 ventanillas están vacías porque tratan de explotar al máximo a los otros 2 cajeros. ¿Ese puede ser el candidato del trabajo? Evidentemente que no. Se dice que Guillermo Lasso es el candidato de la tolerancia, que va a permitir la expresión democrática. Era el mismo hombre que en octubre, en el canal de Fidelega, ¿no?, o Teleamazonas, ¿cómo se llama?, decía, hay que ser mucho más duros con los manifestantes. Hay que darles realmente para que sientan la fuerza de los militares. Eso lo dijo usted. Hay que revisar las grabaciones. Y usted, le pregunto, ¿y por qué solo usted cuestiona al señor Lasso? Porque hay varios candidatos. Permítame, que voy con eso. Y Ciro Romero dice que él es el candidato del cambio.
pero sin embargo que es el candidato que va a traer la discusión democrática en el Ecuador. Cuando le preguntan para qué quiere ser presidente, responde: este muchachito no me saludó, y si no me saluda a mí, yo no permito que nadie me deje saludar. A mí me da brívido, me da muchísimo miedo de que este loco llegue a la presidencia de la República, porque ya está diciendo que el primer día se va a emborrachar, que el primer día no va a trabajar apenas gane, pero en una de esas, en la borrachera, saca un edicto real y toda persona que no le haga la venia la termina mandando al Argástula o al cadalso, porque él tiene la pena de muerte muy a flor de piel. Doctor. Hay un candidato, permítame 5 segundos, Sí. que Herbas, por ejemplo, que sale en TikTok disfrazado de viuda, lo cual no está mal, si quiere ser transgresor. En el fondo, si de pronto, no sé, si se siente travesti, debería reconocerlo abiertamente y decirle tener la votación de este gran sector. Que me parece que está bien que lo reivindique, ¿no es cierto?, que necesitan un espacio importante. Luego están otros candidatos que dicen que si vengo, voy, no vengo, y más acá, y que la corrupción empieza en nuestras casas como Carrasco. Otros candidatos, como Yacu Pérez, que nos quiere presentar la visión de La Bella y la Bestia, ¿no es cierto?, bailando con una extranjera muy bonita, por cierto, planteándonos una visión absolutamente etnocéntrica de la realidad, entonces, eurocéntrica de la realidad. Entonces, frente a estos candidatos, hay una verdadera espiral de rechazo, de repudio ciudadano que se va a ver reflejada en las próximas Doctor, a ver, elecciones. le hago la última pregunta y lo voto drásticamente, no, patada no, pero con cortesía. 2 minutos. Ahora se la voy a poner complicada. Como debate, sí, El más o menos. CNE ha prohibido el uso de la figura de Rafael Correa en todos los spots publicitarios, videos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina de esa prohibición? Considerando, como usted ya sabe, que el expresidente Correa está, no podemos hablar de que sea justa o injusta, yo creo que es injusta, pero está sentenciado. ¿Está bien lo que ha hecho el CNE? Sentenciado estaba, me parece que Abdalá Bucaram, y sin embargo era la figura central del PRE durante muchísimos años de campaña. Nadie le prohibió que aparezca su imagen dentro de la publicidad de este partido. Sentenciado, prófugo de la justicia, han estado los que se llevaron los gastos reservados. Ahora ponen denuncias y dan clases en universidades. Es decir, lo que queda claro aquí es que hay un proceso de lawfare, en el que se cumple al pie de la letra lo que decía un gran general norteamericano, apellido Dunlop, en el que señalaba claramente que a los enemigos hay que prohibirles incluso respirar, y para eso se necesita el trabajo del poder mediático en el que diga: esta es la verdad, y por consiguiente en este momento está nevando en Guayaquil. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Ese es uno de los pensamientos de Goebbels, que se lo copia por ejemplo a Nietzsche y después a Heidegger, y que lo repiten al pie de la letra los grandes medios de comunicación del Ecuador. Pero han cometido el gravísimo error de unir el poder mediático de las derechas con el poder judicial para convertir a Rafael Correa supuestamente en un prófugo de la justicia. Eso es lo que realmente querían. Y al final, lo que lo han convertido es en un mártir. Yo no comparto un montón de cosas con Correa. He sido su crítico frontal, dando la cara. Pedro Granja, este soy yo, señor, y lo he criticado durante los 10 años en los que tenía todo el poder concentrado en sus manos. Pero prohibirle que aparezca, su imagen en propaganda electoral es negar su estatuto ontológico. Por consiguiente, es un disparate. Y con esto concluyo, mi querido Jimmy. El otro día voy a una audiencia en Manabí. Voy acompañado de mi equipo, usted sabe, Carlito Medina, toda mi gente, ¿no es cierto? Nos paramos en un cierto lugar, en la carretera, por la cadena. Entonces había una casa que estaba toda pintada con la propaganda de Correa, no de Arauz, de Correa. Usted sabe que soy curioso, me bajo y le pregunto al señor: oiga, señor, usted mire cómo le han dañado la casa. No, señor, yo permití. Entonces le digo: entonces usted va. Sí, con Correa estábamos mejor, dice. Yo voy a votar por Correa y toda mi familia también. ¿Ya? Es decir, ni siquiera nos nombraba Arauz. Que quiero aquí ser muy claro, aunque los correístas me van a putear, todo el troll center que permanentemente trabaja para esta gente. Arauz es muy mal candidato. Lo que deben hacer es ponerle un esparadrapo en la boca y no dejarlo hablar. Este muchacho habla igualito Guillermo Lazo, igualito Isidro Romero. El gran candidato es Rafael Correa. Y en medio, y me parece que es una competencia bastante desigual, de un tipo que tiene un IQ superior, que es muy prepotente, que cometió 150.000 errores al unirse con Pepe Serrano y un montón de gente más, pero que es infinitamente superior intelectualmente, mediáticamente, a los asnos con los que está compitiendo, que son gente que el país no merece.
Gracias al doctor Pedro Granja, máster en criminología por el alma mater de la Universidad de Bolonia. Lo hemos hecho hasta hablar de política. Muy amable, don Pedro.